Ese debe ser Héctor García por el nombre. Moto G. Ahí la tenés. Bueno, ¿querés ir haciendo la presentación, Gabriel? Bueno, primero damos la bienvenida a Bernardo, nuevamente un agrimensor que nos ha acompañado en otros momentos y en otras charlas, siempre colaborativo. Así que bueno, primero agradecerle, es miembro del estudio Salinas, un estudio de Tandil con mucha historia. Ya el papá es un agrimensor con los que hemos trabajado muchos de nosotros, y bueno, Bernardo acompaña esa historia trayendo un poco de sangre nueva y bueno, por ahí tiene un poquito más de disponibilidad que el padre y nos colabora en esto, por más que está con sus niños y todo en la casa, nos da este ratito para poder compartir su conocimiento con nosotros. Así que, Bernardo, nuevamente gracias, y bueno, te dejamos para que te explayes a tu gusto, sentite cómodo, cualquier consulta estamos para ayudarte, así que la pantalla es toda tuya. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Ya es la segunda vez que participo. Y bueno, me parece muy bien, los felicito, que se sigan capacitando, que sigan estudiando y aprendiendo cosas nuevas para desarrollarse profesionalmente como corresponde, ser una buena fuente de opinión, de consulta y demás. La verdad que están buenos y me parece muy bien. Seguramente lo deben hacer con más profesionales, por ahí arquitectos, maestros mayores de obra, que también están bastante involucrados en lo que nos compete a ustedes como a nosotros. Así que está bueno, y la verdad que los felicito. Estas iniciativas suman un montón. Bueno, me invitaron para que hable un poco de lo que es el pH comúnmente llamado. El tema comienza así. Les voy a hacer una introducción de por qué se genera el pH en el momento que se generó, hace ya un montón de años. La primera diapositiva que vamos a ver, lo que habla, el Código Civil habla de que la propiedad del suelo se extiende en su profundidad y en el espacio aéreo, ¿sí?, sobre líneas perpendiculares a los límites del terreno. ¿Eso qué genera? De que haya un solo dueño en la tierra, en el espacio aéreo y en el subsuelo. ¿Cómo se corrigió? Se genera la ley 13512 en el año 48, que permite de alguna forma generar más propiedades de las que se permitían hasta ese entonces. El artículo 1 y 2 son los que fundamentan la base de la ley, y dice que los distintos pisos de un edificio o distintos departamentos dentro de ese complejo habitacional desarrollado en altura son posibles o sea, tienen la posibilidad de tener distintos titulares de dominio, ¿sí? También el concepto de pH es la propiedad de un horizonte sobre otro horizonte, por eso se llama horizontal, ¿sí? Lo que hacen es determinar el título en superficie y en volumen, porque uno mide los 3 metros del piso al techo y es titular de esa fracción, ¿sí? Es como una lonja que tiene dentro de un complejo de departamentos, ¿sí? También se explaya a lo largo, y hay unidades funcionales que dan toda esa planta baja y que también pueden ser supeditadas de aprobar en pH. La única condición que tienen es que tienen que ser independientes, o sea, cumplir una función independiente del resto, y tener salida a la vía pública. Eso es fundamental. Directamente salida a la calle, o por pasadas o pasillos comunes, ascensores, aguanes de los complejos en altura, ¿sí? Y el segundo artículo, que habla de que cada persona puede ser titular perfecto, o sea, tener el dominio perfecto sobre la unidad funcional, y el condominio de indivisión forzosa
sobre las partes comunes. O sea, uno es dueño del departamento y tiene un porcentaje de todas las superficies comunes, ¿sí? Las superficies comunes son los zaguanes, las escaleras, las terrazas, superficies de patio en planta baja. Hay un porcentaje que es titular de cada unidad funcional, ¿sí? Y el artículo 9, que se los marco para ustedes, en general, es que para poder constituirse el PH, tiene que haber un reglamento de copropiedad y administración y armar un consorcio de propietarios. Ese consorcio siempre tiene que estar regulado por alguien que lo maneje, ¿sí? Que es la designación de un representante por parte de los propietarios, que puede ser parte de uno o si no una persona ajena, ¿sí? Que ahí por ahí ustedes tienen muchas administraciones de consorcios y demás. Está estipulado dentro de esta ley que ya se establezca así. Seguí, Ricardo, si querés. Bueno, resumiendo, la ley 13.512, ley de PH, cuando se formula el nuevo Código Civil y Comercial, esa propiedad horizontal pasa a ser ahora un derecho real propiamente dicho, ¿sí? No es una ley, sino que ya es un derecho real. Tiene, en general, las mismas condiciones que se establecen en la ley. No cambia de forma... solamente cambia la norma que la contiene, nada más, ¿sí? Así que después, el resto... Pasar, Ricardo, porque es un poco más de lo mismo que les venía hablando recién. Bueno, ejemplo gráfico, siempre lo digo, en nuestro estudio cuando una persona dice, bueno, yo quiero hacer un pH, ¿cómo lo logro? Siempre digo lo mismo, es un ejemplo gráfico. El pH está conformado por 3 fichas de dominó que están ubicadas una al lado de la otra, ¿sí? La primera ficha que tiene que caer para poder iniciar en lo que sería el régimen de propiedad horizontal es que un arquitecto, maestro mayor de obra o ingeniero logre aprobar un plano de obra donde estén las unidades, que después van a ser unidades funcionales, pero las unidades tienen que ser vivienda, depósito, tienen distintos destinos, pero el plano de obra tiene que estar aprobado y convalidado por el municipio para que caiga recién la segunda ficha. La segunda ficha somos nosotros los agrimensores cuando hacemos el plano de propiedad horizontal, ¿sí? Desde el inicio al fin, y lo que hacemos en ese plano es generar unidades funcionales que se pueden el día de mañana escriturar, ¿sí? Tercera ficha, el escribano con el reglamento de copropiedad de administración forma el consorcio y hace la apertura de partidas inmobiliarias. Cuando todo eso está del inicio al final, habiendo pasado las 3 etapas, instrumentado y reglamentado, el reglamento es como una escritura, o sea, se manda al registro y se tiene que escribir. Cuando eso está recién definido, podemos hablar de que una parcela está dentro del régimen de la propiedad horizontal, no antes. Falta el reglamento, todavía no está en régimen de PH. Así que, seguí, Ricardo. Perdón, ahora Bernardo, me aboco una más consulta. a la parte... Sí. ¿Hay PHs que cuando se hacen con unidades a construir puede ser que no necesiten tener el visado municipal o no? ¿Siempre tienen que tenerlo? La totalidad de las unidades, o sea, el plano de obra tiene que contener a la totalidad de las unidades que se vayan a generar en el PH, por más que estén construidas o no construidas. En los casos cuando son PH a construir, ¿nosotros qué hacemos? Dibujamos el plano de obra en nuestro plano, porque son superficies que no podemos medir, no tenemos forma de medirlas y todavía no están hechos ni los cimientos, ¿sí? Entonces, el plano nuestro repite lo que dice el plano de obra, y la cantidad de unidades funcionales va a depender de la cantidad de proyectos que se armaron dentro de la parcela en el plano de obra. O sea, siempre pasa por el municipio. Siempre, siempre, siempre tiene que haber un plano de obra aprobado y convalidado. Y otra cosa que siempre digo cuando va un cliente, el plano de obra que se manda a La Plata para la aprobación definitiva queda en La Plata. Siempre el departamento de propiedad horizontal tiene una base de datos de planos de obra gigante por la cantidad de planos de PH que se han hecho. Y hasta cuando en algún momento falta el plano
porque el plano de obra en la municipalidad hubo un siniestro, se prendió fuego, etc., muchas veces se puede pedir una copia de ese plano de obra al Departamento de Propiedad Horizontal, lo hacemos nosotros mediante una gestora, y es una buena herramienta para conseguir esos planos de obra y no tener que gastar en un plano presentando todo de cero. Es una buena cosa para tener en cuenta. El día que le falte plano de obra, se puede llegar a rastrear en La Plata. ¿Sí? Es un dato. Bien. Buen dato. Es un buen dato, sí. Sí, es un buen dato. Seguí, Ricardo. Ah, esa. Bueno, ahí ya me meto en la parte nuestra. ¿Nosotros qué hacemos? Con el plano de obra, vamos, se hace la mensura del predio y se dibuja, calcula todas las unidades funcionales, partes comunes. Lo que hacemos es deslindar lo propio de lo común, ¿sí? Separamos eso, formando polígonos cerrados que van a conformar a las unidades funcionales. El visado previo es una copia de nuestra versión del plano de pH y va acompañada una copia del plano de obra para que lo controlen, ¿sí? Tienen un control, ni bien llegas, controlan que nuestro proyecto coincida con lo que está presentado ante el municipio de Tandil, ¿sí? O de Tandil o del municipio que corresponda. Y ese es el previo pH, y la circular 10 es donde se analiza toda la parte de título. Una vez que completamos con el visado previo, se manda a aprobar definitivo, donde ya mandamos todas las copias, copia poliéster, copias enteladas. Una vez que el plano ese vuelve aprobado, ya nos dan número de plano y se hace el tercer paso, que es el legajo parcelario o la registración del plano, ¿sí? En ese legajo lo que hacemos es calcular mediante un formulario los porcentuales que le corresponden a cada unidad funcional que generamos. El valor tierra, el valor edificio, la superficie de cada unidad y el porcentual sobre las partes comunes. Ahí lo que aportamos en cierto punto es información al escribano cuando se van a determinar las expensas, en base a ese coeficiente que se calcula en la registración del plano. Y además se hacen las cédulas catastrales de la totalidad de las unidades funcionales. Esa información, directa como sale de la oficina o de cualquier estudio, va a la escribanía. Y ahí el escribano es el que continúa con el trámite. ¿Sí? Seguí, Ricardo. ¿Preguntas? Díganme, ¿eh? ¿Nada? Bueno. No, todo bien por ahora. Bueno, sigo entonces. El plano de pH, tenemos distintas formas bueno, como les comentaba, delimitamos las partes privadas de las comunes, ¿sí? Donde queda bien estipulado el dominio sobre la parte privada y el condominio por todos los comunes. Después, siguiendo un poquito más, podemos aprobar, como comúnmente llamamos, las unidades funcionales, pero también en el pH existen las llamadas unidades complementarias, ¿sí? La unidad funcional es un polígono que tiene un cierto destino y está bien determinada, o sea, bien diferenciada de las partes comunes. Los destinos pueden ser varios, generalmente son viviendas, locales comerciales, oficinas, depósitos, y tienen independencia tanto en el registro de la propiedad como en ARBA. Tienen una partida inmobiliaria y una matrícula completamente separada del resto, ¿sí? En realidad es el número de matrícula de la parcela madre barra 1 o 2, dependiendo de la unidad funcional que corresponda. Después, la otra opción que tenemos cuando generamos las partes privadas son las unidades complementarias. ¿Qué son las unidades complementarias? Como lo dice el nombre, complementarias de alguna unidad funcional. ¿Eso qué significa? Que el único dueño de una unidad complementaria tiene que ser sí o sí dueño de una unidad funcional. ¿Sí? No puede venir una persona de al lado del complejo que vive al lado y quiere comprar una cochera. Esa cochera no la va a poder comprar hasta tanto no sea titular de una unidad funcional, o sea, no se puede negociar para personas ajenas al complejo. Ahí está bueno aclarar de que si el plano de obra tiene como destino cocheras dentro del objeto del plano, tiene
no sé, viviendas y cocheras, esas cocheras se podrían aprobar como unidades funcionales. ¿Sí? Al ser unidad funcional, ahí sí puede venir cualquier vecino que no viva en el complejo y comprarla sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Pero serían unidades funcionales y no complementarias. Y otro espacio Pregunta. que se puede también tener en cuenta muchas veces cuando no se quieren generar unidades complementarias, son los espacios comunes de uso exclusivo. ¿Qué significa eso? Dentro de un, no sé, un descubierto común en planta baja, donde hay un montón de rayas y espacios de guardado de auto, de estacionamiento. El titular no quiere aprobarlo como cochera, lo quiere dejar como espacio común. No obstante eso, si se reglamenta, si el escribano reglamenta que el espacio de guardado, no sé, por poner un ejemplo, 10 dentro del estacionamiento, es de uso exclusivo del titular de una unidad funcional, el único que la va a poder usar es el titular de esa unidad funcional. Y eso sí está establecido en el reglamento. Eso no tiene ni partida, ni matrícula, no tiene nada. Está metido dentro del reglamento, pero el uso sigue siendo de la persona que lo adquirió. Es una buena herramienta también a tener en cuenta. Bernardo, una pregunta. ¿Las unidades complementarias o las cocheras, por ejemplo, pueden quedar especificado que pueden ser adquiridas solo por titulares de las unidades funcionales de ese inmueble? ¿Se puede limitar eso o no? No, está obligatoriamente. La unidad complementaria tiene que ser sí o sí de un titular de dominio de alguna de las unidades funcionales. No, me refiero a perdón, me expresé mal. A las cocheras que son un polígono, Claro, una unidad funcional, digamos. claro. Si la cochera se aprueba como una unidad funcional, la Sí, puede comprar cualquiera. Un vecino, no hay problema. Si la pero cochera se aprobara como unidad complementaria, no se puede limitar a la compra exclusiva de los titulares de SPH. No hay claro, un... muchas veces pasa que por ahí un complejo de, no sé, de 10 departamentos, ¿sí? Y tienen 20 cocheras, porque tienen espacio o por lo que sea, pero tienen 20 cocheras. ¿Qué hacen? En vez de aprobar las unidades de cochera como unidades complementarias, aprueban 10 unidades como complementarias, que son las que se van a quedar los titulares de las unidades funcionales, y las 10 cocheras restantes las aprueban como unidades funcionales. Entonces ahí sí, esas 10 restantes que no se usan dentro de los dueños del complejo, las puede comprar cualquiera. ¿Sí? No es del gusto de cualquiera de que entren 10 autos ajenos al complejo, pero se puede hacer, ¿sí? Tranquilamente. Y lo de los Ahora, espacios pregunta. comunes, sí. Los propietarios de unidades funcionales se pueden vender entre sí las unidades complementarias. Sí, tal cual, sí. Esa es la ventaja de aprobar a la cochera como una unidad complementaria. Se puede mover de un lugar a otro con todos los dueños de las unidades funcionales. ¿Sí? Una opción también que se baraja generalmente es que si el que vende ya vende el departamento, la unidad funcional 5 con cochera, en vez de aprobar unidad funcional y separada la unidad complementaria, la unidad funcional comprende los dos polígonos, el polígono del departamento y el polígono de la cochera. Tiene una sola matrícula, una sola partida inmobiliaria, y eso a la larga es lo que se quejan muchos de los titulares que dicen, no, tengo que pagar 2 impuestos de ARBA, 2 impuestos municipales. De esa forma Los servicios se sanitarios. resolvería, sería un solo impuesto. Dos expensas. ¿Sí? 2 expensas, todo por 2, claro. ¿Cuál es el problema? De que cuando vos lo aprobás con la unidad, el departamento con la cochera obligatoriamente unida, si vos querés después vender la cochera, tenés que hacer un pedido de tela, modificar el plano y separarlas. Y te comes un montón de tiempo y trámite y gasto también. ¿Sí? Seguí, Ricardo, si querés. Bueno, otra cosa que también se puede tener en cuenta al momento de asesorar en un negocio inmobiliario o de encararlo, el pH nosotros
nosotros siempre partimos de un plano de obra aprobado, ¿sí? Pongamos un ejemplo, un proyecto de 10 unidades funcionales con 10 viviendas ya aprobadas. Arranca la constructora, hace 5 departamentos, los inicia, los finaliza, ¿sí? No hay que esperar a que estén todos finalizados, sino que se puede hacer, el PH se puede hacer totalmente construido, en construcción, a construir, o la mezcla de esos 3 estados. Puede haber un plano de PH con 5 unidades funcionales ya construidas, 3 en construcción y 2 a construir. Nosotros cuando ponemos dentro del objeto del plano, ponemos que las qué unidades funcionales están en qué estado y se puede aprobar. Se puede aprobar sin ningún tipo de problema. Entonces, cuando uno lo piensa, dice, bueno, por ahí haces 3 unidades funcionales, haces el plano de PH, pero ya te podés hacer de 3 títulos que podés vender, juntar plata para continuar la construcción de las unidades restantes. Son herramientas que se pueden usar y pensar y no esperar a que el edificio esté completamente definido para avanzar, ¿sí? Cuando las unidades funcionales son en construcción o a construir, porque también se puede hacer, se construyen varias, pero quedan algunas a construir, se pueden vender esas unidades funcionales a construir, donde el que entra en juego va a tener que contratar una empresa constructora, hacer el departamento y demás, ¿sí? Entonces lo que se estaría vendiendo sería una unidad funcional sin edificar, ¿sí? Son distintas herramientas que se pueden utilizar para hacerlo más ágil al negocio y no tener que esperar tanto tiempo. La forma de escriturar esas unidades funcionales a construir o en construcción es por el llamado artículo 6, que también por ahí lo han escuchado nombrar. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos que certificar, el agrimensor que hace, certifica que la unidad funcional no está finalizada. También evitamos problemas entre compradores y vendedores, porque por ahí a un tipo que está comprando no le aclaran demasiado la situación, y cuando va y escritura una unidad funcional que ya está terminada, y la escritura como en construcción, después el día de mañana lo va a tener que dar por construido él, cuando correspondería haber ya escriturado, ya de forma definitiva y habiéndose dado por construido. ¿Sí? Nos ha pasado alguna vez que te dicen, vienen y te dicen, no, pero ¿cómo? Yo ahora tengo que dar por construido, si yo cuando compré ya estaba definido el departamento. ¿Por qué lo tengo que dar por construido yo? Esas cosas ahora, con el artículo 6, están bien limitadas, porque uno tiene que dar la certificación de que el edificio sigue en construcción. ¿Sí? Incluso en la división de lotes, por ejemplo, que no se construye, se vende una parte de la subdivisión, siempre va con artículo 6 también. Claro, va por artículo 6. Después, una vez que una persona compra a construir, contrata a una empresa constructora, se hace su casa, ¿sí? El día de mañana, cuando quiera modificar algún derecho real, ¿sí? Lo que sea, una compra-venta, una hipoteca, poner como bien de familia un bien, o lo que sea, ¿qué va a haber? Un agrimensor que va a ir y va a decir, no, pará, esta unidad funcional estaba a construir, ahora ya está terminada. Tenés que darla por construida, porque cuando se aprobó para generar un título de propiedad, pero sin tener ni una pared levantada. Entonces, se tiene que dar por construida. ¿Sí? Ahí, si querés seguir, Ricardo, porque creo que es lo que viene. Ahí está. Ahí, bueno, hablando de eso, cuando una persona tiene que dar por construida una unidad funcional, hay 2 formas. La ratificación del plano, donde se pide la tela, se hace toda la modificación, o hay un decreto 947, que lo voy a hablar un poquito más adelante, pero que es un decreto que permite declarar las edificaciones ante el Departamento de Propiedad Horizontal sin recaer en la ratificación, ¿sí? Pero eso lo voy a explicar en 2 segundos que termino esta lámina. Ahora, cuando un plano de PH está aprobado, registrado, está el reglamento hecho por el escribano, o sea, está dentro del régimen de propiedad horizontal, hay alguna modificación en el predio y hay que hacer una modificación del plano, porque cambió de forma sustancial.
¿qué se hace? Una ratificación del plano, ¿sí? Sería una modificación del plano. ¿Dónde arranca ese trámite? Arranca con una nota bien detallada de qué modificaciones se van a hacer en el plano de pH, ¿sí? Y es lo que llamamos originalmente como pedido de tela. El pedido de tela es lo que llama... ¿Qué pasa? Tiene que estar firmada, o sea, tiene que estar firmada por la totalidad de los titulares de las unidades funcionales si cambia radicalmente, si hay un cambio en las siluetas edificadas o si se avanza sobre una superficie común, ¿sí? O sea, Bernardo, te hago no una es simple pregunta. modificar un plano. Para modificar un plano hay que primero pedir permiso a todos los copropietarios del complejo y una vez que ese permiso, todos tomaron notificación y firmaron ante escribano, etcétera, recién ahí se puede iniciar la modificación del plano, ¿sí? Muchas veces la gente va y construye y dice, no, bueno, yo me hago otra habitación, o avanza sobre la planta alta, pensando que es simple después llevarlo a la legalidad sería. Y no es tan simple, hay que cumplir con un montón de requisitos. Eso te iba a preguntar. Para nosotros el pedir la tela es como un cuco, ¿es realmente engorroso y costoso? Mirá, engorroso hoy, la tela, ¿qué pasa? Va al registro de la propiedad, la nota de la solicitud de pedido de tela va al registro de la propiedad. Y en el momento que entran al registro de la propiedad, se congelan las partidas involucradas, no se puede cambiar nada. En ese periodo de tiempo, si un vecino quiere vender, no se puede vender, porque está congelado la parcela en su totalidad, o sea, la totalidad de las unidades funcionales. Eso es un punto a tener en cuenta, más con los tiempos que manejamos hoy en día con la pandemia. Una vez que la tela viene, no es complicado, es como un trámite de pH normal. Lleva los tiempos del pH normal, ¿sí? Con la parte previa, la parte definitiva, donde ya tenemos el plano aprobado, la ratificación aprobada, y la parte de registración. El registro tiene que tomar nota de que hay un plano que se modificó y que la unidad funcional 5 pasó a ser la 10. Esa notificación el registro la tiene que tener. Esos son el costo es más o menos lo mismo que un plano de pH, como si lo estuviéramos haciendo de cero, ¿sí? Y después, los tiempos, ahora estamos manejando tiempos largos para aprobar un plano de pH, proyectamos 6 meses y después la registración son otros 3. Cuando antes tardábamos 4 meses, 5 meses en hacer todo. Vos decís que en ese proceso queda congelado todo, no se pueden vender. Es un tema al considerar porque uno por ahí está sin información de eso y... Claro, porque cuando nosotros hacemos una modificación del plano, después el escribano, cuando haga el nuevo reglamento de copropiedad y administración, van a cambiar todos los coeficientes, las evaluaciones, cambia todo. Entonces el registro tiene que tomar una nueva notificación de que hay un nuevo plano, donde ahí sí va a estar todo actualizado. Por eso es que por ese momento se congela. Hasta que no se resuelva, se vuelva a registrar, ahí sí volvemos. ¿Sí? ¿Eso va a aparecer cuando ustedes pidan la coincidencia? No, el certificado de coincidencia es... Perdóname, Bernardo, porque nosotros cuando hacemos una operación, suponete que no estamos informados de esto, nadie nos notifica, vendemos un departamento del PHS. Sí. Nos vamos a enterar de esa... ¿Cómo nos enteramos? Bueno, ahí está, ahí pregunta Fedra Caruso. ¿Cómo sé si un pH está en esa etapa? Claro, cuando el certificado vaya a pedir el certificado, cuando el escribano vaya a pedir el certificado catastral, no se lo van a despachar. Eso, perdón, te dije el urbanístico y es el coincidencia, no, el certificado que pide el escribano, el catastro. El catastro. Claro, no se lo van a despachar. En el caso de que cuando nosotros pedimos informe de dominio, ¿tendría que aparecer o no? No, todavía no. ¿Por qué? Porque el informe de dominio lo va a reflejar cuando nosotros hayamos hecho la registración de esa modificación. No sé si me explico. Sí, pero es un tema delicado porque nosotros quedamos en offside de alguna manera
y no tenemos la información. O sea, si uno hace lo que habitualmente hace y corresponde, nos encontramos con un hueco que dejamos sin cubrir, digamos. Y sí, en parte sí, porque esa escritura se va a trasladar un poquito más adelante hasta que se apruebe y se registre el nuevo plano, donde además el escribano tiene que hacer un nuevo reglamento, cambia todo, es como, no sé, patear el tablero, arrancamos, no empezar de cero, pero cambia sustancialmente, entonces hay que esperar a eso, a que se finalice para poder avanzar. Pero Bernardo, te hago una consulta. Si vos Sí. pedís los certificados y está, no sale como trabado el certificado si está pedida la tela. Claro, se traba en ese momento. Claro, vos ahí te enterás. Claro, ahí te vas a enterar. Claro. Cuando vos pedís los certificados, vos te enterás. Claro, el escribano lo va a pedir y le va a decir, no, pará, hay una modificación en el registro, todas estas partidas están trabadas. Trabadas, claro. Un nuevo plano que... Por eso digo, la firma del pedido de tela es donde el titular va y firma y acepta esa situación. En algunos casos es difícil porque hasta quieren, no sé, bueno, yo te firmo la tela, pero quiero tener una cochera de la modificación. Quieren sacar por ahí una ventaja de esa situación en muchos casos. Sí, y además cuando son muchos copropietarios, nos ha pasado en algunos edificios que juntar las firmas de todos es un problema, porque la gente es grande, se asusta, no entiende lo que es modificar la tela o no. Ni te digo cuando te toca con titulares que están en otras ciudades. Claro. Porque para colmo esa nota que nosotros hacemos, yo ni bien la termino, se la mando a la escribanía. En la escribanía empiezan a llamar a la gente para que vaya a firmar. Pero ¿qué pasa? Si esa tela tiene que estar firmada por todos, no puede ser que haya 3 notas distintas, tiene que ser la misma para todos. Entonces, primero tiene que ir a tal ciudad, que la firmen ante escribano, que la manden para acá, que la sigan firmando. Si hay un titular en Bariloche, bueno, mandásela a Bariloche, que la firmen allá. Es una complicación. Si fuera posible, nosotros siempre nos quejamos, si pudiéramos mandar distintas notas que dicen lo mismo, pero que están firmadas ante distintos escribanos y podamos mandarla, pero no lo permiten en el registro. Así que es un tema, pero bueno, son tiempos que se tienen que respetar y bueno, mala suerte para el que quiera cambiarlo en el momento. Para el vecino. Sí, Carlos. Bueno, acá les voy a explicar un poco el 947, ¿sí? El decreto 947 se originó para barrios cerrados, clubes de campo, ¿sí? Donde había muchísima cantidad de unidades funcionales, porque son muchos de los barrios cerrados están aprobados por PH, ¿sí? La mayoría, diría. El de acá, el country de acá, no, el de Sierra del Tandil no, son parcelas. ¿Qué pasa con el decreto 947? En ese momento se creó para poder dar por construidas esas unidades funcionales que nunca respetaban el plano de obra, porque eran construcciones por ahí grandes, casas grandes, y el proyecto era una casa de 50 metros cuadrados. ¿Qué se hace? El titular va al municipio, presenta el plano de obra ante el municipio de la casa que se vaya a hacer en realidad. Una vez que la casa está finalizada, nos llama a nosotros, llama a un agrimensor, y mediante este decreto es bastante más simple que una ratificación y una modificación del plano de PH, se hace y se registra, y el PH pasa en ese momento a ser PH construido sin pasar por toda la modificación y ratificación. Es una buena herramienta para agilizar y además es más barato, o sea, es más económico que hacer un plano de ratificación. ¿Sí? En esos casos, Bernardo, cuando haces, suponete, una modificación en una propiedad, suponete en un country de estos que estamos hablando, una casa está construida, le hacen una ampliación, no tiene que ratificar a todos ni pedirle permiso a todos los demás. No, ¿por qué no tiene que pedirle permiso a todos los demás? Bueno, sí, en realidad para construir tiene que pedir permiso, ¿sí?
porque tiene que pedir el 50% más uno de los titulares de las unidades funcionales, bueno, perdón. En los casos de los barrios cerrados, siempre en el reglamento hay cláusulas donde ahí sí queda bien claro de que ningún titular tiene que pedirle permiso al resto de los titulares, ¿sí? Eso es una cláusula que se pone dentro del reglamento. Nadie le tiene que pedir permiso a nadie. Los indicadores urbanísticos, una vez que el plano de pH está aprobado y registrado, se aplican a la unidad funcional. No se tratan en conjunto como se trataban hasta antes de que se haga el pH, ¿sí? Por poner un ejemplo, yo tengo el FOS, es lo que se puede construir en planta baja, ¿sí? Si yo tengo de FOS 0,6 y tengo una unidad funcional de 100 metros cuadrados, voy a poder construir en mi unidad 60 metros cuadrados, ¿sí? No, nada más y nada menos que eso. Me tengo que regular a los indicadores de mi unidad funcional. No puedo sobrepasarme de ese límite. Si yo tengo una unidad funcional chiquita de 10 por 10 y el otro tiene una de 20 por 50, la capacidad edificatoria que va a tener de 20 por 50 va a ser muchísimo mayor a la que tiene el de 10 por 10, ¿sí? Los indicadores se aplican directamente a la superficie de la unidad funcional. Perfecto. No sé si... Eso en barrios cerrados. No, en todos los pHs. En todos los pHs. Sí, todos. Lo que pasa es que por ahí... ¿qué pasa? Justo viene, por ahí está bueno para ejemplificar. Acá en Tandil tenemos una figura en las zonas, en la zona complementaria, que son residenciales urbanos 1 y 2, está la figura del bifamiliar. O sea, el municipio permite presentar un plano de obra con 2 viviendas, nada más, pero 2 viviendas, ¿sí? Ese caso, generalmente, son unidades funcionales que tienen por ahí más de 1000 metros cuadrados. Si uno le aplica los indicadores a esa unidad funcional, tiene para construirse, no sé, un montón de superficie. O sea, en esos casos, el potencial de construcción es importante, no hay problema, no te tenés que hacer una casa demasiado grande para que no entre dentro de los indicadores, ¿sí? Y en esos casos, que se usa mucho como negocio inmobiliario, la figura del bifamiliar en zonas donde no permiten generar parcelas más chicas, lo que se proyecta generalmente son 2 viviendas tipo chicas, pieza, cocina y baño, para pagar menos derecho de construcción y demás. Y de esa forma, ya habiendo probado esas viviendas tipo mínimas, el agrimensor puede arrancar con el pH sin ningún tipo de problema. Las irán a escriturar por artículo sexto a construir. Y esto bifamiliar tampoco autoriza uno al otro, digamos. Está limitado por los indicadores, pero no necesita la autorización del otro par, digamos, de esa división. Y si está estipulado en el reglamento, no tiene que pedirle permiso. Bien. Tiene que estar bien aclarado en el reglamento. ¿Sí? En los casos donde hay muchas unidades funcionales, el administrador del consorcio también tiene poder de dar la posibilidad de que firmen los titulares, la totalidad de los titulares. Pero son los casos donde el pH respeta, o sea, lo que se construyó, se respeta lo que estaba proyectado. Se había proyectado 50 metros y se hicieron 50 metros, la firma del administrador alcanza para el 947 y para el pedido de tela, ¿sí? No es necesario la firma de todos. Hay una pregunta que hace Pablo, que dice, cuando se quiere construir un Zoom en la terraza de un edificio, sería una obra nueva, por lo tanto se debe tener el visto bueno del 100% de los copropietarios. Una vez hecha, ¿qué habría que modificar? ¿Plano, reglamento, qué más? Todo, porque en realidad no cambia demasiado en cuanto a lo que sería la composición de las unidades funcionales, porque lo que se está agrandando es una superficie común cubierta, ¿sí? Lo que va a cambiar en ese plano de pH va a tener mayor evaluación dentro de las partes comunes, porque se van a declarar esos metros cuadrados, ¿sí? Y lo que va a terminar haciendo es aumentar en cada unidad funcional un poco el valor de las superficies comunes, ¿sí? El porcentual aumenta porque la evaluación fiscal va a ser mayor, ¿sí? Pero al
al entramado de lo que son las unidades funcionales no cambian nada, porque a no ser que sea de uso exclusivo para alguna, pero si se aprueba de esa forma, generalmente es para el uso común. Entonces no cambia mucho. Si en cambio en esa terraza el dueño, no sé, el que hizo el edificio, va y mete 2 departamentos más, ahí estamos en un tema, porque tiene que esperar la firma de todos para poder agregar esas 2 unidades funcionales que van a ser de él. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado. Muchas veces los que construyen se piensan de que siguen siendo dueños del total, y ahora, una vez que se aprobó el plano de pH, vos sos condómino de las partes comunes, vos no podés hacer cualquier cosa en las partes comunes. Claro. Nos ha pasado casos así, que para modificarlo han tenido que dar bastante vuelta y convencerlos a los titulares de las unidades funcionales. Bien. Bueno, más o menos ahí está armado el PowerPoint, y ahora me gustaría que me hagan preguntas de lo que les interese o las dudas que tengan. Hola. Hola, ¿me escuchás, Bernardo? Sí, ahí. ¿Se colgó? ¿Me colgué? No, digo, si me escuchás a mí, que quiero hacerte una pregunta. Sí, cómo no. Ahí está. Bueno, fantástico. Escúchame, ¿se puede, entre comillas, deshacer un pH? Obviamente, en un edificio de 8 pisos, 10 pisos, no vas a deshacer un pH, pero digo, por ahí en un terreno donde hay 2 unidades funcionales y digamos, ¿se puede dejar sin efecto ese pH que queden 2 viviendas en un solo terreno, como si fuera un terreno común? Sí, se puede. El tema es que para poder desafectarlo de pH tiene que ser el mismo titular de las 2 unidades funcionales. O ponerse de acuerdo entre esos 2 titulares y hacer la desafectación. Está bien. ¿Y es muy engorroso? Sí. Una desafectación de plano en tiempos normales, antes de la pandemia, estaba en 1 año más o menos. Es un trámite largo. Ahora debe estar mucho más. Claro. La verdad que en este último tiempo no hemos hecho desafectación de planos de pH, pero en casos anteriores tardaba más o menos 1 año. Ahí Marcela pregunta, ¿cuál es la diferencia entre unidades complementarias, espera que se me fue, y espacio común de uso exclusivo? Bueno, la unidad complementaria está conformado por un polígono y figura en el plano de pH. Figura como unidad complementaria. ¿Sí? Como decía, sí o sí tiene que ser titular de una unidad complementaria, un titular de una unidad funcional. Los espacios comunes son espacios comunes, ¿sí? Pero si el escribano les asigna un uso a tal titular de tal unidad funcional, el único que lo puede usar es ese titular. Pero solamente consta en el reglamento. No tiene ni partida inmobiliaria, no tiene matrícula, ¿sí? No tiene una individualización y no se puede negociar como una unidad complementaria, ¿sí? Es algo que ya está establecido en el reglamento. Esa es la diferencia sustancial. ¿Y ante una venta sigue teniendo el mismo valor? ¿Sigue siendo de uso exclusivo de la unidad funcional o sigue siendo o pierde el uso exclusivo de esa unidad funcional? No, si está establecido que se hace, que ese uso exclusivo sea en esa escritura y en todas las escrituras alternativas de dominio posterior, se sigue manteniendo. Está bien. ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta? Ha sido brillante, Bernardo, nos has dejado sin palabras. Bernardo, tengo una consulta. Sí. En el momento en que se redacta un reglamento, por pedido de uno de los propietarios, el resto está de acuerdo, se puede poner, o sea, en el plano, voy a este caso, en el plano no estaba indicado que una unidad funcional iba a ser para uso profesional, estaba indicado todo vivienda, ¿sí? Pero en el momento en que se redacta el reglamento de copropiedad, se vendió para ese destino y ahora se pide que se especifique que puede ser vivienda u oficina.
¿esto se puede hacer en el reglamento solo o va a chocar siempre con el plano y ya ahí entramos en otro lío? No, eso no se puede hacer. El escribano se ajusta a lo que dice el plano de pH. No te va a cambiar el destino, no lo va a cambiar, porque es un documento aprobado y no lo puede cambiar. Tendrías que hacer un pedido de tela, obviamente mandar un nuevo plano de obra, donde era una vivienda y ahora tiene que ser, no sé, una oficina, un local comercial, cosa que a nosotros nos justifique cambiarle el destino y hacer todo el paso como largo, ¿sí? La aprobación previa, definitiva, registración. No hay forma. Perfecto. Algo les iba a comentar y se me perdió. Pero bueno, no sé, ¿tienen alguna duda más? Algo. Muchos, Sin problema. Sí. muchos PH se comienzan a habitar por inquilinos o propietarios y demora el reglamento de copropiedad en aprobarse, en inscribirse, un año, ponerle. Y entonces está dentro, digamos, el administrador del consorcio, muchas veces se necesita antes de ese tiempo de estar en vigencia el reglamento, y entonces toma la administración en un gris, digamos, donde Claro. no está el reglamento, digamos, aprobado o en vigencia. ¿Eso tiene que ver con cuestiones administrativas del registro de la propiedad? ¿Los plazos, digamos, que están manejando ellos? Sí. Hoy en día el registro está trabajando peor que ARBA, y eso es decir mucho, muchísimo. ARBA hoy está trabajando con personal reducido desde la mayoría de su casa y sin la información. Y en el registro pasa lo mismo. Nosotros peleamos con la gente del registro por los informes de dominio, las copias de asiento que se tienen que pedir, y hay una consulta web, que vos te metés en la página y bueno, le haces la consulta, y la gente nos dice que no tienen la información como para contestarnos a nosotros, porque no están en el lugar de trabajo, y complica todos los trámites. Nuestros planos se atrasan un montón por culpa de esta situación de ARBA, y obviamente nosotros podemos tener algún problema y que se nos complique y que nos atrasemos también por problemas personales, pero los trámites, tanto en ARBA como en el registro, tardan muchísimo, están tardando meses. Una escritura misma, depende, hay casos que por ahí una escritura en 2 semanas está resuelta, y hay casos que tardan 4 o 5 meses, no hay explicación de por qué cambia tanto un trámite del otro. Y tampoco hay trámite urgente como había antes. Antes en ARBA, el antiguo catastro, vos podías pagar los visados previos urgentes y en 48 horas lo tenías. Eso se sacó. Los plazos se fueron a cualquier lado. O sea, ya estamos acostumbrados a que por ahí pasen 2 o 3 meses y no tener novedades de los trámites. Es un tema, pero bueno, que muchas veces nosotros en nosotros cae una responsabilidad que no es nuestra, sino que es de la situación del país. Pero bueno, tenemos que pelear con eso. ¿Y cuál No sé es la si función del municipio en cuanto al control de una obra en PH, de un edificio, en cuanto a sus etapas? Me refiero, el constructor tiene un plano aprobado y empieza a construir. Después, con el transcurrir de la obra, se da cuenta que por ahí una columna que debería medir X ancho se encuentra con superficie arenosa y se tiene que hacerla más ancha. Y eso le quita 2 unidades complementarias, 2 cocheras, que no las puede hacer. Tiene que volver, digamos, tiene que finalizarse la obra para que después tenga el problema, o el municipio debería controlar el avance de obra. El municipio tendría que controlar el avance de obra. Esa es la respuesta. No al inicio y al final, sino cada tanto, cada meses. Pero bueno, no creo que tengan el personal para hacer un control tan dividido en etapas. Por ahí al inicio pueden estar y al final, cuando uno pide final de obra, van a estar también.
En el medio tendrían que controlarlo más. Eso sí, sin lugar a dudas. Igual, es una trampa porque esas dos cocheras no tendrían que... Con esas dos cocheras, por ahí, aprobaron 2 unidades funcionales más como bien decís vos. Pero en la realidad esas dos cocheras no se pueden llevar a la práctica. Nosotros medimos todas las columnas, cuando se hace un plano de pH medimos todas las columnas, todas. Y todos los tubos también, porque dentro de la unidad funcional hay tubos de desagüe, tubos donde pasa electricidad. Esos tubos nosotros los tenemos que marcar en la unidad funcional. ¿Por qué? Porque el título del departamento llega hasta el tubo. El tubo ese no lo puede tocar el titular de la unidad funcional, porque está afectando a una parte del común del edificio. ¿Sí? Por eso esas cosas tienen que estar marcadas. Una columna grande está marcada también. Por ahí en el medio de un departamento hay una columna y se tiene que marcar. Porque esa columna no se puede tocar directamente. Afecta a la estructura de todo el edificio. Bien, gracias. No, de nada. Te comento un caso, por eso te preguntaba hace un ratito cómo era el tema, porque en principio se había hecho un pH en un terreno grande, donde eran 4 casitas, y el resto de lo que quedaba de terreno, casi 800 metros, quedaba también como para vivienda a construir, ¿no? Obviamente, primero por el lugar donde está y una serie de circunstancias, era un desperdicio nada más que para una vivienda 800 metros de terreno. Entonces, está bien, no está construido, está el terreno, por lo que, o sea, lo que quedó, esa unidad funcional. Sí. Y después se modifica el reglamento, y con la sola modificación del reglamento se autoriza también para depósito, para taller, porque bueno, la zona permite taller, todo ese tipo de cosas. O sea, no se reformó la tela. Claro, cambiaron los usos. Cambiaron los usos, el destino. Claro, Quiere el destino. llamarle, sí. Y bueno, y eso está bien entonces, porque vos recién, por lo que decías, había que pedir la tela de vuelta. No, pero Está bien que acá no cambiaron el uso. acá no está construido, muy distinto es el caso de cuando está terminado y hay Claro. que cambiar el destino. No, el uso se cambia en caso de necesidad, por ahí para habilitar un local comercial. Igual para habilitar un local comercial, si el plano de obra está conforme, o sea, está con respecto a la realidad, por más que el plano de pH se haya aprobado como vivienda, yo creo que el municipio les va a dar la habilitación. Les va a dar una habilitación, porque no tiene sentido cambiar todo un plano solamente por un destino, ¿sí? Sí. Yo creo que la habilitación comercial, si el plano está bien hecho, el plano de obra está bien hecho, se la van a dar. ¿Sí? Y acá está, Y después está sin cuando... edificar eso, Bernardo. Ah, sin edificar. Claro, falta construir esa unidad funcional, o sea, quedó a construir. Pero Y bueno, siempre pero decía que el entonces el destino, plano de... siempre decía que el destino iba a ser para vivienda. Claro, bueno, por eso, pero si el plano está aprobado como vivienda, en el reglamento va a seguir figurando como vivienda, no lo van a poder cambiar. Bueno, se hizo una modificación del artículo X, donde justamente especificaba que era para vivienda, donde se amplió los destinos. O sea, Bueno, puede ser que sea una herramienta que... Sí, puede ser, tranquilamente. Para mí yo la verdad no estaba al tanto, pero no lo he escuchado, pero puede ser, este caso particular. Si lo o sea, no es que se de desechó el destino vivienda, no es que se dijo, no, vivienda no, y esto sí. Claro. Siguió quedando el destino vivienda, pero además se ampliaron los destinos, que se podía hacer para depósito, para Claro, comercio, puede ser, para, sí. no sé, qué sé yo, taller, gimnasio, bueno, etcétera, ¿no? Porque la zona además permite ese tipo de destinos. Claro, no, seguro, puede ser. Muchas veces, Perdón, cuando vos me decías de desafectar el plano de pH, No, si ese era otro, plano de ese era pH otro que tema. cambie totalmente. No, la desafectación del plano, olvidate, ese era otro tema. Esa era otra consulta. Pensé que me estaba hablando del tema de la desafectación. No, de la desafectación no. Te digo, en un pH que ya está terminado, aprobado, que bueno, se hicieron cuatro casitas, cada una unidad funcional, y una quinta unidad funcional que quedó a construir sobre un terreno de
800 Bien. metros cuadrados. Sí. En el primer Y lo reglamento aprobaron original, como vivienda. claro, el destino de esa construcción iba a ser solamente para vivienda. Claro, en ese lugar. Y bueno, y 800 metros para una vivienda donde había después casitas de 50, 60 metros cuadrados no tenía ningún sentido. Claro. Hicieron la modificación del reglamento y donde para esa unidad funcional se le permite, o sea, sí, se permite, digamos, en el reglamento se permite o se amplían los destinos a, bueno, taller, no sé, negocio, comercio, de gimnasio, etcétera, 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 depósito. Pero Sí, solamente, puede ser. solamente modificaron el reglamento. Puede ser. La verdad que yo Si he vos vas a la tenido... municipalidad, pues yo fui a la municipalidad y en la tela seguía la misma tela original, donde estaba Claro, nada más que para vivienda. claro, claro. Por eso, pero es raro porque, bueno, es raro no, puede ser, pero he tenido casos de escribanos que han pedido, por no poder modificar reglamento, han pedido el cambio de destino por X razón, porque tiene alguna habilitación comercial, o porque, pero por eso digo, puede ser, la verdad que no lo tengo en claro, pero lo voy a averiguar, porque está bueno saberlo en todo caso. Está bien. Sebastián, ¿quería hacer una consulta? No, ya lo respondió Héctor. Modificaron solamente el plano, eso, el reglamento, perdón. Eso es lo que me quedaba en duda, pero así lo volvió a aclarar Héctor. Nada más. Bueno. Bernardo, consulta. Sí. ¿Cuáles son los factores que nosotros, como corredores inmobiliarios, deberíamos tener en cuenta al momento de tasar un lote, ¿sí? Para evaluar la potencialidad de ese lote de poderse subdividir en PH? Sí. Sí, es fundamental tener bien en claro los indicadores de la parcela, porque, bueno, los importantes ya los deben conocer todos, pero bueno, el FOS es la cantidad de superficie que se puede edificar en planta baja, el FOT es la cantidad de superficie total, planta baja más plantas sucesivas, y después la densidad, que es la cantidad de habitantes que permite esa zona, ¿sí? Es una reglita de 3 simple donde se calcula la cantidad de habitantes, ¿sí? La cantidad de habitantes es fundamental para determinar la cantidad de unidades funcionales que se puedan proyectar. Cuando hablamos de departamentos de un ambiente, perdón, sí, de pieza, sí, un solo ambiente, una sola habitación, ese departamento consume 2 habitantes, ¿sí? O sea, y si ese departamento tuviera 2 habitaciones, consume 2 habitantes por la primera habitación, más 1 habitante más por la segunda habitación, ¿sí? O sea, un departamento de 2 habitaciones te consume 3 habitantes. En cambio, Eso si se vos haces... modificó, ¿no? Eso se Porque modificó. claro, Sí. para que se tienda a construir 2, por el déficit habitacional que había, de 2 dormitorios, sí, como que le daban ese premio. Claro, claro, claro. Si haces todas unidades funcionales de un dormitorio, cada dormitorio computa por 2, ¿sí? Bueno, después tenés retiros laterales, retiros de frente, en ciertas zonas, no en todas, pero en algunas sí están establecidos. Me traje un machete que lo estuve hablando con Walter Goña, que es un chico que trabaja conmigo, que es maestro mayor de obra, y estas son cuestiones bien de maestro mayor de obra, pero que sirven ligarlas directamente con lo que es el pH, ¿sí? Los estacionamientos es algo muy importante también. En la zona altura central de la ciudad se exige un estacionamiento por cada unidad funcional, ¿sí? Y ya saliendo son un estacionamiento cada 2 unidades funcionales. Muchas veces cuando hacemos la reglita de 3 simple nos quedamos en algo muy simple, que después llevarlo a la realidad significa que si vos querés llegar, no sé, a las 20 unidades funcionales que tienen de potencialidad una parcela, ¿sí? Tenés que hacer por ahí una torre de 5 pisos, 6 pisos. Y no es el mismo negocio que si hubieras desarrollado más unidades funcionales en planta baja y primer piso, ¿sí? Entonces, el proyecto
que haga un arquitecto, maestro mayor de obra o ingeniero es fundamental a la hora de saber cuánto es el potencial de unidades funcionales, ¿sí? Después, ¿qué más? Más que nada esos son los indicadores. FOS, FOT, la densidad. Un tema a tener en cuenta también que el otro día nos pasó. Viene una persona, un tipo que es constructor, que es cliente del estudio, y nos dice, no, yo compré una unidad funcional que era grande, era una pasada de 3 metros y se hacía un centro de manzana, ¿sí? Con la idea de construir en ese centro de manzana 7, 8 departamentos. Cuando va a hacer la presentación de planos con esa modificación, le dicen que no se puede. ¿Por qué? Porque tiene que respetar el libre frente interno. El libre frente interno es una línea paralela que se traza desde la línea municipal a 43 metros 30 desde el frente. O sea, la parcela tiene 65 metros. Hasta los 43 metros 30 no tenés límite en la altura de construcción. A partir de esos 43 30 podés construir hasta 2 plantas. El tipo tenía proyectado hacer 4 plantas en el fondo del terreno, porque era un centro de manzana. Cuando va a probar los planos, dice, no podés por esto. Tuvo que hacer un cambio de proyecto radical, de 8 unidades, 7, 8 unidades funcionales, pasó a ser 3 o 4, en planta baja y primer piso. El negocio le cambió rotundamente, porque el tipo había puesto un dinero pensando que iba a sacar 7, 8 unidades funcionales. Y terminó aprobando 4. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Se llama libre frente interno. Y eso es en los 43-30. ¿Cómo? Eso es a los 43-30. A partir de los 43-30. Vos tomás del frente, desde la línea de edificación, la línea municipal, contás 43-30. En ese sector podés hacer lo que te diga el código. 10, 13 metros, lo que vos quieras en altura. A partir de los 43-30 hasta el fondo, podés hacer unidades funcionales, tanto en planta baja y primer piso, no más. No se puede hacer ni siquiera un segundo piso. ¿Eso le pasó por la particularidad del martillo, digamos? Claro, como era una unidad, él compra una unidad funcional que iba a desarrollar en el centro de manzana, bien al fondo, iba a desarrollar esa torre de 4 pisos, 5 pisos, no me acuerdo cuántos eran. Y se encontró con esa limitación. Ok, sí. Igual, para que lo tengan en cuenta también, el tipo agarra y dice, bueno, hago lo que puedo, construyó 4 unidades funcionales de 3 habitaciones. Las vendió en 1 mes y medio. ¿Por qué? Porque no hay oferta de ese tipo de unidades funcionales. Entonces, a la larga, ¿qué quedó? Dice, no, seguro que gané menos plata de lo que hubiera ganado. Pero fue un negocio que en 2 meses lo resolví y ya puedo iniciar otra cosa. Y si no hubiera estado 2 años para vender todos estos departamentos. O sea, no hay mal que por bien no venga, muchas veces se dice, y esta es una situación rara, pero que al constructor le terminó sirviendo. Y además, qué pedazo de espacio verde le quedó, no se puede quejar. Puede tener 2 o 3 autos sin problema. Claro. Hay casos que son al revés, parece mentira, pero por ahí también es una variable a tener en cuenta los metros que hay que tener en una cochera para poder maniobrar y sacar el auto. O sea, uno debería entrar el auto de frente, ¿no? Como normalmente uno va, pero también tiene que salir de frente, ¿no? Con el auto. No podés estar tratando de maniobrar después marcha atrás para poder sacar el auto, pero hay situaciones donde se planifica que por ahí pueden entrar 5 autos, 4 autos, y de golpe la maniobrabilidad, digamos, los metros que tenés para maniobrar no te alcanzan para poner después el auto para salir correctamente, ¿no? Pasa muchísimas veces, porque, bueno, las cocheras que se aprueban en el plano de obra, después, igual el código de edificación en algunos puntos lo está limitando bastante a eso. ¿Sí? Antes se aprobaban más cocheras de las que se aprueban ahora, en los planos de obra. Y cuando nosotros hacemos el plano de pH, tenemos que ajustarnos a esa cantidad de cocheras. No podemos hacerlas nosotros a gusto, decir, bueno, no, acá en la realidad
pueden entrar 8 autos, y el plano de obra dice que figuran 6. Bueno, yo el plano de pH lo tengo que hacer de 6, no lo puedo hacer de 8. Eso, de una forma u otra, lo está empezando a regularizar un poco mejor la municipalidad. Porque sí, es verdad, en momentos entrás marcha adelante y tenés que salir marcha atrás hasta llegar a la avenida municipal, un peligro, ¿no? Sí, para colmo, sumarle que de golpe hay propietarios o inquilinos que en vez de ponerte un auto de tamaño medio, promedio, de golpe se entran con una camioneta que te come un espacio enorme y se hace muy dificultoso y vienen los problemas con los vecinos, ¿no? Seguro, seguro. En algunos pocos PHs hemos hecho cocheras de distinto tamaño y comunidades complementarias. Entonces, no sé, vos tenés camioneta, tenés esta unidad complementaria, que es más grande, más ancha, entrás mejor, pero en pocos, contados los casos. En general son todas de tamaño estándar, de 2,50 metros por 5 de largo, más o menos. Es lo que establece el código. Claro, pero entonces lo que habría que hacer es modificar el código y decir, bueno, a ver, se toma el mayor espacio necesario y después si ponen un Fiat 600 o ponen una Hilux, un Amarok, bueno, cada problema de cada uno. Pero va a No quedar sé qué es un lugar Fiat para 600, Héctor. ¿Qué? ¿Qué es un Fiat 600? Bueno, qué sé yo, un Topolino. Un Topolino. O el 500 que sacaron ahora, es más chiquito todavía. ¿Está en un Sí, banquito? ¿Estás en un banquito o...? ¿Yo? No, le digo a Héctor porque no lo vemos, se ve. Que no lo vemos, sí. Está como en el subsuelo. No sé si el pH de él tiene 2 pisos, subsuelo. Ya se acostó en la cama. El celular está apoyado en el escritorio, plano, y está viendo la cámara, está viendo el cielo raso. Claro. Yo soy demasiado lindo para aparecer por imagen, porque por ahí, viste, alguna de las chicas que está viendo el Zoom, viste, por ahí, no sé, van a querer después llamarme por privado, no quiero problemas con mi señora. Está muy bien. Bernardo, en los casos de los proyectos mixtos, donde hay vivienda y locales, ¿qué incidencia tiene el local en cuanto al tema de requerimiento de cocheras y densidad? Sí, está buena la pregunta. No, la cochera, el local comercial no acapara cocheras. O sea, si tenés 10 unidades funcionales de vivienda y 2 de locales comerciales, solamente alejado del centro te van a exigir 5 cocheras, que son para las 10 unidades funcionales de vivienda. ¿Sí? Y en habitantes, también sé que consumen, creo que un local consume un habitante. Depende del tamaño del local. A medida que el local se hace más grande, se consume más habitantes. ¿Sí? Pero creo que la base es un habitante, un local chico. Y de ahí para arriba. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Por lo visto, no. Para que acá hay una pregunta de Mariela Higuera, no se admiten mascotas, niños, ni camionetas. Es un tema, porque hay mucha camioneta acá en Tandil también. Sí. En Inglaterra acaban de sacar una ley que los propietarios mascotas. No se pueden negar al tema mascotas. Mirá. Y cada vez creo que se va a imponer más, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o ya lo liberamos a Bernardo porque ya nos contó antes de empezar la charla que sus niños comen temprano y él también, y no queremos alterar sus horarios. Mis hijos se duermen temprano, pero yo no me duermo temprano. Yo como temprano, pero me quedo no tardísimo, pero me quedo un rato largo. Así que no hay ningún problema de que se haga más larga la charla, ninguna limitación. No, lo que pasa es que realmente te fuiste muy claro en los conceptos y me parece que por eso es que ya no hay gente que quiera hacer consultas. Bueno. Así que, bueno, queremos agradecerte, Bernardo, la diferencia que tuviste con nosotros.
No, gracias a ustedes por la invitación. De vuelta los felicito porque está bueno, está muy bueno este tipo de incentivo a seguir mejorando, creciendo, los felicito. Nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Bueno, los podemos ayudar. Podemos Alguna hacer, práctica claro, tenemos como para poder darle una mano. tenemos que hacer una al revés. Ustedes nos tienen que dar a nosotros. Ser agrimensores. En vez de ser es una muy buena inmobiliarios, idea. ser agrimensores. Esa sería una muy buena idea. Bueno, en realidad la idea es esto, el espíritu colaborativo, que entre los profesionales nos podamos relacionar para potenciarnos y para que cada uno desde su lugar y desde su rol pueda, o sea, asistir al otro de la mejor manera. Así que, Bernardo, bueno, nuevamente muchas gracias. Como siempre, gracias a Ricardo, que como somos un grupo pobre, él aporta su Zoom para el uso de todos, que es un valor que bueno, siempre se lo agradecemos. Y bueno, nada, será hasta la próxima. Muchas gracias a todos los que participaron. Esperemos seguir en este camino. Tenemos Sí, un canal de YouTube, ¿eh? Tenemos un canal de YouTube. Esto va a estar levantado ahí. Bueno, dale, yo lo voy a ver, me voy a suscribir al canal. Dale. Así veo las otras que me perdí. Es Ser Inmobiliarios CPBA, Centro de la Provincia de Buenos Aires. Dale, ahora le digo Después a Ricardo que me mande la dirección por WhatsApp. Exacto. Te manda por WhatsApp. Dale. Gracias por la invitación. Gracias a vos, Bernardo. Un abrazo para cariño a la todos. familia. Gracias a vos. Bueno, les mando un abrazo. Hasta luego. Chao, chao, chao. Gracias. Chau. Bueno, gente, muchas gracias a todos. Nos veremos. Bueno, Nos nos vemos. vemos entonces. Un abrazo. Ahora te ves.